Estoy grabando. Eh, Hasta el momento, ¿alguien ha practicado, ha jugado jugado, digo yo, con la planilla que les mandé de la base? Yo en la clase pasada, mientras iba haciendo las cosas, también la iba haciendo, para ver cómo que me salían también. ¿Y te salieron? No, nada, sí, sí, sí me salieron. Ya. Ah, ya, qué bueno. Ya, entonces han empezado a familiarizarse con el programa. Eso es importante. ¿Se acuerdan qué fue el último que vimos? Tabla dinámica, ¿o no? Sí. Igual lo voy a volver a repasar. Hoy voy a, perdón, voy a, vamos a repasar la tabla dinámica, vamos a ordenar información en cuadros, como para presentar información. Esto con el propósito de que, bueno, pues, con el momento de que ustedes realicen sus investigaciones y trabajen con base de datos con Excel o cualquier otro programa, puedan presentarla esquematizada, ¿ya? Y además, el tema de los gráficos, eso también lo vamos a ver, y el tema de gráficos de mapa. Ya ahí les voy a enseñar cómo darles valor a los países, de país y no de letra, dentro del Excel para poder hacer mapas que les puedan servir para su investigación. Que no solamente son mapas a nivel mundial, sino que también uno lo puede hacer a nivel de país, identificar las regiones. Entonces, en ese sentido, resulta bastante interesante al momento de realizar trabajos de investigación, ya que una forma más amigable de presentar los datos. ¿Alguien escribe en el chat? Ya. ¿Se ve o está muy chico? Muy chico. Ahí. Ahí sí. Personalmente sigue siendo muy chico. Pienso que estoy usando los lentes. Ya, pero ahí están los valores. Bueno, está con el filtro activado. Ya de eso nos acordamos, ¿cierto? Cómo ordenar con filtro, que podemos categorizar los datos, podemos ordenarlos de mayor a menor, seleccionar algunos, etcétera. Y también podemos seleccionar si es igual, no es igual, mayor. Por ejemplo, si queremos ver cuántas veces se repite el puntaje 600, por ejemplo, ahí seleccionamos es igual. O si queremos ver otros valores, o si es mayor que los puntajes que son sobre 600 o menor. Ya el Excel en ese sentido nos permite filtrar por los distintos campos. Y que podíamos ingresar a partir del igual distintas fórmulas. Ya igual acá aparecen, si se van a la paleta de fórmulas, el programa les arroja distintas opciones, ya respecto a fechas, textos, valores lógicos, hay fórmulas financieras también, etc. Y también se pueden insertar funciones. Y ahí aquí nos arrojaba el valor. Por ejemplo, si yo doy igual, pongo suma, y quiero sumar el puntaje promedio con el ponderado, cierro paréntesis me arroja el valor. ¿Ya? Y acá me informa que omito celdas adyacentes que son las que vienen después. Ya, pero es una cuestión automática del Excel. Vamos a borrar. Entonces, si yo selecciono acá el cuadradito que está partido en dos, los triángulos, se me marca toda la planilla. Y aquí donde yo voy a insertar, e inserto una tabla dinámica. Y ya como están seleccionadas las celdas donde están los valores,
en la hoja entera. Vamos a aceptar. Ya, y es acá donde nos arroja el listado con los campos, que son las columnas que están en la base. Recuerden que estas son columnas y estas son filas. Y acá donde yo puedo empezar a jugar o sacar los valores que yo necesito en torno a, por ejemplo, respecto a la prueba de lenguaje, no la voy a poner en columna, pero también quiero el valor. Aquí se ve un poco desordenado. Y en la fila quiero poner la región. No, filtro, ahí sí. Pero ahí está en cuenta. Ya, entonces yo lo puse en el lenguaje, lo puse en el filtro arriba, para que me muestre solo los casos del lenguaje de manera agregada. Porque claro, si yo lo arrastraba a columna, ahí me lo muestra desagregado. Y me va mostrando la cantidad de casos que hay por puntaje y por región. Pero claramente yo no puedo presentar este tipo de cuadro dentro de un documento de Word si es que quiero trabajarlo en algún documento que esté haciendo. ¿Ya? Entonces ahí yo me voy a filtro. Y acá yo estoy viendo que los valores, si voy muy rápido me dicen. Voy viendo que los valores me aparece como cuenta. Entonces me está contando cuántas veces se repite la prueba de lenguaje dentro de las regiones. Que no es lo que quiero mostrar. Entonces aquí donde yo voy a configuración de campo. ¿Ya? Y aquí yo puedo sacar el promedio, o el puntaje máximo, el mínimo, la desviación estándar, etc. Hay distintos tipos de fórmulas. Esas cosas después las van a ver con Rodrigo. ¿Ya? Yo quiero sacar el promedio. Entonces ahí es donde me va arrojando el promedio por región. Ya el 0 está de más. Ese es un valor mal agregado a la planilla y después lo puedo suprimir. Pero aquí me va a arrojar las 16 regiones. ¿Cuál es el puntaje PSU que hay por cada región? ¿Queda claro? Chicas, chicos. ¿Puedes repetir cómo lo hiciste, por favor? ¿Qué cosa, Natalia? ¿Cómo cambiaste la tablita como de todos los números desagregados a esa tablita tan simple? Ah, ya, lo que pasa es que yo en un principio lenguaje lo había puesto en columna. Ya, recuerden que cada una de estas es una columna. Ok. ¿Ya? Entonces, yo no necesito mostrar los valores desagregados. Porque esto no lo puedo yo poner en un documento. O sea, es muy feo. Entonces, aquí donde yo lo llevo a filtro. ¿Ya? Que me lo muestra acá. Y aquí me muestra todos los puntajes que hay. O sea, los casos. Ya, me aparece el 0 porque es un valor mal ingresado. Eso después yo lo suprimo. Y en blanco también. Ya, y de manera automática la tabla dinámica me arroja un total general, que viene siendo como el promedio de todo. Ya, y yo de esta parte a mano derecha, donde dice nombre de campo, aquí yo voy seleccionando cuáles columnas quiero ir trabajando. Ya, entonces vamos a borrar. Ya, y vamos a ver, por ejemplo, el ranking. Entonces, si yo lo pincho, me lo lleva automáticamente a valores y ahí le está dando sumas. Por eso aparece así. Ya, entonces, por ejemplo, yo quiero ver ahora la carrera. Y aquí, carrera me lo está contando. Y yo lo tiro a fila. Ya, entonces aquí me aparecen las carreras en filas. Y en valores me está arrojando la suma del ranking,
que no es lo que quiero, porque no me sirve sumar los rankings. Entonces yo me voy a configuración del campo, y aquí yo quiero obtener el promedio, o el puntaje mínimo. Y aquí más con el puntaje mínimo. Y ahí me arroja el puntaje mínimo de ingreso por cada carrera. Y esto después, me voy a alejar un poco. Yo lo selecciono. Vamos a dejar en blanco fuera. Control C. Abre una hoja nueva. Y lo pego. Vamos a pegar arriba para poder ordenar. Hay unos nombres muy largos. Bueno, entonces aquí yo los ordeno, puedo incorporar. Esto lo puedo hacer acá y lo puedo hacer acá, está lo mismo, ¿ya? Aquí le vamos a poner carrera. Página de eso, mira. Y acá puedo poner filtro y con el filtro puedo ordenar. Entonces aquí puedo empezar a ver cuáles son las carreras que tienen menor puntaje de ingreso, por ejemplo. Y ahí me ordenan los datos, la que más tiene. Qué curioso que enfermería tenga más que medicina. Ahora, por ejemplo, si yo en la presentación de mis datos quiero darle un formato condicional a mis puntajes, yo pincho la columna y acá, esto está en la paleta inicio, donde dice formato condicional. ¿Han ocupado esta opción? ¿La han visto en alguna parte? No. ¿No? Ya. El formato condicional nos sirve para agregar colores a las celdas. Ya, por ejemplo, si yo quiero ir ya del rojo al verde, que es como lo típico. Entonces me va graduando los colores a partir de una escala que se genera por los números que contiene la columna. Ya, entonces si yo desordeno esto, voy a poner por orden alfabético, me los muestra así. ¿Ya? Y esto nos permite cuando presentamos algún indicador, alguna tabla con datos, que queramos como hacer énfasis en que, no sé, algunos países tienen el indicador más bajo que otros, etcétera, podemos recurrir a estas funciones de colores. ¿Ya? Y aquí tenemos para dar múltiples tipos de formatos. Y si nosotros nos vamos a administrar reglas, ya podemos seleccionar dentro de qué campos se aplica. Porque yo puedo poner, por ejemplo, solamente entre estos campos. Ya, por eso se me abre como el cuadradito con las líneas. Voy a volver a la tabla dinámica. ¿Va quedando claro? Sí. Chicas, chicos. ¿No hay dudas? ¿O alguna duda que les haya surgido mientras practicaban en la clase con la planilla? Por lo menos yo no. Ya. Entonces, vamos a ver el puntaje ponderado por región. Ya. Vamos a hacer promedio.
Y acá, por ejemplo, vamos a carrera. Lo vamos a dejar en filtro. Y acá vamos a ver, por ejemplo, vamos a deseleccionar. Y vamos a seleccionar una carrera. Vamos a seleccionar, por ejemplo, una que es bien competitiva en medicina. Entonces aquí podemos ver que solamente hay estudiantes de medicina de estas regiones. Ya donde claramente, no claramente. Sí, de la región. De la sexta región tiene mejores puntajes que la gente de la región metropolitana. Ya. Entonces aquí volvemos a la misma lógica. Yo copio los datos. Puedo abrir otra hoja. Voy y pego. Ya. Y aquí yo puedo ir trabajando con la tabla. Inserto una fila encima y le voy dando la etiqueta. Entonces esta es la región y este es puntaje. Ya. ¿Alguien se acuerda cómo yo puedo sacar las comas? Las comas, los decimales, ¿cómo los puedo ir reduciendo? Con el botón de arriba que tiene flechita cero. No sé Ya, cómo se llama. Ese mismo. ya, súper. Ahora, acá, cuando nosotros seleccionamos una fila con valores o determinadas celdas con valores, nosotros podemos darle formato a esos valores. Ya en el sentido de que no aparece general si son simplemente letras y números, porque yo puedo tener una celda con, no sé, el valor, o sea, con letra AB02, ya, pero eso no necesariamente puede ser un valor numérico. Me aparece el número, formato de número, bueno, en moneda, ahí yo le puedo dar si son euros, si son dólares, etc. Las fechas también. Bueno, trabajando con las fechas, con horas, porcentajes, fracciones y bueno, ya cosas científicas. Ya, y tiene muchos más formatos el Excel. Y permite también la personalización, pero eso ya es un poquito más complejo. Ya, pero les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué la celda de región, los datos me aparecen a la izquierda y en puntaje me aparecen a la derecha? Y no es por esto. La verdad, o sea, como por lo que yo cacho, claro, como el ordenamiento normal sería que las regiones estuvieran arriba y los puntajes estarían en las filas. Como región columna, No, pues, no. no, po. Me refiero a que dentro de la celda, voy a hacer un zoom, perdón, se me olvida que... Dentro de la celda, este 1 está al lado izquierdo y este 790 está al lado derecho. Ah, Y no es por esto. ¿Es por la clasificación o algo así? Como nos estamos enfocando en regiones. No sé cómo explicarlo. Es porque el programa, esos 1, ese 1, 4, 5, esa fila no me la está entendiendo como valores numéricos. Me lo está entendiendo como texto. ¿Ya? Eso es súper importante que tengan ojo al momento de cuando ustedes trabajan con datos, etc. Ya, porque esas como interpretaciones que da el Excel. Oye, ¿podrías repetirlo nuevamente? Es que se me cortó justo, entonces no entendí. Lo que pasa es que la columna de región me la está reconociendo como texto. En cambio, la columna puntaje me la reconoce como números. Ya cuando las celdas del Excel te tiran los números a la derecha, dentro de la celda, no es que estén corridos para acá, sino que dentro de la celda esté a la derecha, es porque te lo reconoce como valor numérico. Ah,
Ok. ¿Ya? Ya, y bueno, voy a volver a hacer eso. ¿Qué ¿Ah? pasaría si no lo reconoce como valor numérico? No puedes aplicar fórmulas. Te va a arrojar Ya. error. Ya. Bueno, y acá ustedes, bueno, esto me imagino que lo saben. Tiene que ver con marcar los bordes, ordenar el texto. Ya si lo quiero arriba, en medio o abajo. Bueno, combinar las celdas. Ya la opción de los colores. Formato condicional también lo vimos. Ya. Entonces, ahora lo que quiero hacer, quiero mostrarles otra cosa. Vamos a sacar otra fórmula y ahí vamos a aprender otra cosa. Ya, aquí está por región el valor ya. ¿Por qué está cargando? Al filtro. Y ahora vamos a hacer por general. Vamos a sacar la región. No, sí, vamos a dejar toda la región. Ya, vamos a dejar el puntaje ponderado y las regiones. Ya, acá igual les anticipo que yo en el taller les voy a pedir mezclas de estos datos. No sé si me expliqué. ¿Cómo? ¿Cómo mezcla? Que les voy a pedir, por ejemplo, hagan un cuadro sobre el puntaje promedio de la prueba de historia de tal carrera. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí, sí. O ¿Ya? sea, hay que sacar el promedio de los puntajes de historia. Claro, pero con la tabla dinámica. Ah, ya, ya, ya. Ya, acá ya vamos a abrir otra hoja. Esta la podemos eliminar. También podemos cambiarle los nombres a las hojas. Si pinchamos 2 veces. Vamos a pegar Paint, creo. Ahí sí. Pegó. Inserto, tabulo, región, puntaje. Ya, ahí. Perdón. Selecciono datos. Les quito los decimales. Ya, y aquí voy a... O cuadrito. Una pregunta. Sí, Cuando copiaste la tabla no copiaste ni el 0 ni el en blanco, ¿no? sí, Y no los copié. no están incluidos entonces en esa tabla que dijiste No. recién. Ah, ya, 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 genial. Se suprimen esos datos. Son valores perdidos. Ya. Ya, entonces yo aquí hice una tabla sobre qué puntaje promedié. Sobre el puntaje ponderado de ingreso a la carrera, sobre el promedio del puntaje ponderado. ¿Ya? Del ingreso a la carrera por región. Ya, esto incluye todas las carreras. Entonces acá tengo la tabla. Y hay una opción que se llama análisis de datos. Yo acá en Excel, en Mac, lo activé, se activa en esta paleta que dice herramienta de análisis, y uno pincha y aparecen complementos y tengo que activar esta paleta. No recuerdo bien cómo era para Windows, creo que había que meterse en las configuraciones del Excel. Ya voy a buscar un tutorial en Google y se los voy a mandar.
para que activen las herramientas para análisis de datos. Una vez que yo tengo esa pestaña activada, me va a aparecer este botoncito de acá que dice análisis de datos. Entonces acá lo que yo hago es que selecciono los valores que quiero analizar y pincho la opción. ¿Ya? Y acá me aparecen distintas funciones de análisis. Pero yo quiero estadística descriptiva. Pongo aceptar y como ya había seleccionado previamente, no me tiro acá. Selecciono los valores, rango de entrada, que es del B2 al B17. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Ya. Ay, espérame. No, no era este, perdón. Ya. Y tengo que pinchar este botoncito que dice resumen de estadística. ¿Ya? Al seleccionarlo, dejo los demás valores intactos. Bueno, acá me aparece el 95% de confianza, lo que yo puedo modificar, pero lo vamos a dejar así. Y selecciono aceptar. Una vez que doy a aceptar, el Excel me va a crear una hoja nueva. Y acá me va a arrojar los valores de la estadística descriptiva. No sé si, creo que vieron esto, lo de la media, la mediana, la moda. Sí. Sí, justo ¿Sí? estábamos pasando eso. Ya. Bueno, entonces, esto me permite generar una tabla para analizar esa muestra, por decirlo de alguna manera. Ya en vez de estar yo en una columna ya, moda, media, lo agrupa todo. Como que acorta. Ya, de hecho, suma, me muestra el mínimo, el máximo, la cuenta. Bueno, la kurtosis, coeficiente de simetría, eso lo van a ver después. La varianza también. Ya, y eso lo podemos hacer con conjuntos de datos que estén agrupados en columnas. Ya, entonces yo les puedo pedir una tabla de análisis de datos, por ejemplo, de el promedio de la prueba de lenguaje de todas las carreras. Y así, de distintos tipos de combinaciones. ¿Se entienden? Sí. Ya. Entonces, ahora voy a dejar de compartir pantalla. Ustedes han bajado datos del Banco Mundial. La Yo no, verdad que no. Yo no. Ya. Espérenme un poquito. Ya, se ve toda la pantalla, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Bueno, en Google, datos Banco Mundial y la página es datos.bancomundial.org. Ya, y aquí yo puedo navegar por países e indicadores. Entonces, y el Banco Mundial dispone de un conjunto de muchos indicadores. Y vamos a ver cambio climático, de ciencia, comercio, exportaciones de bienes y servicios.
Vamos a ver. Ya, y lo interesante aquí es que podemos ver los gráficos, el periodo de tiempo, bueno, siempre son de 1960 en adelante. Yo igual puedo ir agregando, por ejemplo, países, acá arriba. Ya agrego Chile, lo quiero comparar con, no sé, Uruguay. Ya en un determinado periodo de tiempo. Y puedo ir comparando en torno a distintas gráficas. ¿Dónde aparecía? Bueno, me aparece el listado de los países con un resumen aquí, chiquitito, del gráfico, cómo se comporta. No sé si lo logran ver. Sí, sí se ve. Se Sí, ve. ya. Hay algunos que no tienen, parece. Sí, sí. Ahí está. Ya, y cuando yo pincho en detalles, me aparece como algunas características de este indicador, ya, de cómo se construye. Entonces aquí, por ejemplo, en torno al comercio, el comercio de mercaderías en torno al porcentaje del PIB, aparece que el comercio de mercaderías como proporción del PIB es la suma de las exportaciones e importaciones de mercaderías divididas por el valor del PIB, todo en dólares de los Estados Unidos a precios corrientes. ¿Ya? Y lo importante que nos interesa es que yo puedo descargar los datos ¿Dónde salía esa acá en detalles. Ah, ya, genial. Genial. Ya, y en descargar datos me aparecen los formatos. Ahora, recuerden lo que vimos hace varias clases, que a veces las bases de datos que hay en internet, me pasó una vez, no recuerdo bien la página que era, si no lo hubiéramos visto, pero una del gobierno, que solamente los datos estaban disponibles en CSV, no estaban como en formato de Excel ni nada, porque trabajaban con un software de análisis de datos. No me acuerdo si era Stata o CPCS. Y la cosa es que estaban solamente en CSV, ¿ya? Y no sé si se acuerdan de ese tipo de planillas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la CSV? Sí, que había que transformarla, pero La- ahora no me Sí, acuerdo. pero no la planilla no tampoco me acuerdo. ya, lo vamos a descargar para que nos acordemos. Ay, no. Me abrió el otro programa. No pesquen eso. Ya ahí sí. Horror. Ya, pero acá hay que tener ojo. Bueno, ustedes se acuerdan que yo les dije que había que pinchar la columna A, después nos íbamos a datos y después íbamos a texto en columnas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Más o Ahora menos. Ya. Ya, pero acá, por ejemplo, tenemos el tema que está las filas del 1 al 4 están vacías. Entonces, si nosotros hacemos eso, porque aquí aparece el recurso y la última actualización. Ya, si yo pincho texto en columnas, me voy a siguiente, separo por comas. Ya, y aquí, recuerden que en esta sección yo puedo previsualizar cómo van a quedar los datos ordenados.
ya el formato de los datos en general. Y aquí me aparecen muchos signos raros. Y eso es porque los números son largos. Ya, si ven que yo lo amplío, y acá por ejemplo, acá tengo un problema con las celdas. ¿Ven que está todo corrido? ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí? como que no se ve completo, ¿no? Y que, perdón. Ya, por ejemplo, Egipto, Congo, tienen los datos corridos. Sí, ¿Ya? Entonces, bueno, y no solamente con este tipo de base de datos, sino que con todas las bases de datos tenemos que tener ojo con este tipo de cosas. Y esto pudo haber ocurrido porque si yo presiono control Z, 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 me devuelvo, va y me devolví mucho. Me devuelvo acá, pincho de nuevo la, la columna A, me voy a texto en columnas, presiono siguiente, tengo que eliminar la tabulación, que es el espacio. Ya porque hay países que solo tienen una palabra, pero por ejemplo la República Democrática del Congo tiene varias. Entonces por eso me lo desagregó en distintas celdas. Y ahora voy a siguiente, bueno, atrás dejé solamente la coma. Voy a siguiente y finalizo. Y me arrojo lo mismo. Me arrojo lo mismo. Entonces, este debe ser un problema de la base. Y aquí lo que yo tengo que hacer es eliminar para correr todas las columnas a la izquierda y de que queden alineadas. Ya, por ejemplo, aquí hay valores que son más pequeños y menos muestras. Ya, bueno, pero estas cifras están muy grandes, así que voy a descargar otro indicador para que trabajemos con ellos. Espérenme que me salté algo. Me salté algo que tiene que ver con los gráficos. Ya. Pero hasta el momento va quedando claro cómo, bueno, yo trabajo con las distintas variables, podríamos decirlo así. Sí, porque son atributos que varían. Un puntaje de prueba de lenguaje es un atributo que varía, porque una característica y tiene distinto nivel de medición. ¿Ya? Y esas variables yo las puedo ir cruzando con otras variables, como es la variable de región. ¿Se entiende esa lógica? ¿cómo era? Por ejemplo, la prueba de lenguaje puede ser una variable. ¿Por qué? Porque el puntaje varía de sujeto en sujeto. Claro, es un atributo que varía. Entonces porque ya los estudiantes que rindieron la prueba de lenguaje tienen esa característica. Ya, estos estudiantes yo los puedo medir con la prueba de lenguaje que rindieron, a partir de ese resultado. ¿Ya? Y ahí me puedo encontrar con variaciones dentro del puntaje. No todos van a sacar el mismo puntaje. No va a ser una constante. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces esa variable yo la puedo cruzar con otra variable, que puede ser región o puede ser carrera. Pero, por ejemplo, ¿en qué se diferenciaría la variable región de la variable del puntaje del lenguaje? ¿En qué se diferencian?
Puede ser como la cantidad de valores que puede tomar o no. No necesariamente, pero va como por ahí. Que lo vieron con Rodrigo, los tipos de variables. Que unas son cualitativas ordinales en el caso de las regiones y las otras son cuantitativas, ¿no? Claro. Ya tienen distintos valores. Con la variable región no puedo realizar alguna operación matemática, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, si yo la cruzo con otra variable que viene siendo el puntaje, ahí puedo sacar operaciones matemáticas. Ya tiene que ver con eso. Me salté la parte de los gráficos. Lo lamento, lo lamento. Lo vamos a ver ahora. Lo del Banco Mundial les quedó más o menos claro. Sí. Sí, ya que acá pueden buscar distintos tipos de indicadores, pueden descargar los datos, o simplemente los gráficos los exportan en imagen y los pueden pegar en sus trabajos. Ya, porque pueden hacer, comparar distintos países. Y la verdad es que es bastante amplio respecto a lo que tiene. Y en torno a la cantidad de países que podemos encontrar. ¿Ya? Sobre pobreza, medio ambiente, protección, salud, o la migración. Ya. Entonces, ¿alguien sabe hacer gráfico en Excel? No. ¿No? ¿Nunca han hecho? No. Me acuerdo que una vez lo hice, pero ya no recuerdo nada. Lo intenté para macroeconomía y vi como 10 horas de video, pero igual así me costó mucho. Ya. Por ejemplo, porque hay distintos tipos de gráficos. Tenemos gráficos de barra, gráficos de torta, ¿ya? Que no nos sirven para lo mismo. Siempre tenemos que tener ojo en el tipo de gráfico que seleccionamos. Por ejemplo, acá yo tengo que seleccionar los datos, ¿ya? Y aquí me voy a insertar. En insertar, aquí en medio podemos ver que Excel tiene distintas opciones de gráfico y que recomienda gráficos. Ya hay distintos tipos de gráficos. Acá, por ejemplo, me permite ir viendo la tendencia que hay del puntaje por región. También, ¿dónde está? Aquí. Lo puedo hacer en columnas. Yo podría, ustedes me escriben por el chat y yo no he visto nada. Ahora sí. Ya. Yo podría graficar esto en una torta, por ejemplo, en un gráfico de torta. ¿Cómo? Esto yo lo podría graficar en un gráfico de torta. ¿Saben cuál es el gráfico de torta, cierto? Sí, el del circulito. Siempre el circulito. ¿Podría o no? ¿Qué dice el público? Sería bastante inútil, encuentro yo. No sé. ¿Ya? ¿Por qué, Natalia? Es que, a ver, tampoco es como de que hayan tantos datos, por ejemplo, de la región 1, como para que sea necesario en verdad hacer una cuestión de torta. Como que son, ¿cómo decirlo? Un dato para una región y no es conveniente hacerlo en torta, encuentro yo. A menos que sean más datos
concentrado, ahí yo lo consideraría pertinente. Estás bien y mal. Rayos. Sí, porque la torta nos sirve para ver proporción. Y aquí estamos viendo proporción. No. No estamos viendo proporción. Ahora, si por ejemplo yo tuviera este cuadro fuera, que está la variable, la podemos trabajar, de sexo, hombre-mujer, bien binario. Tenemos esa variable, ¿ya? Y contamos la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. Ahí yo podría hacer un gráfico de torta. Sí. Claro. Porque tengo una muestra, ya que vienen siendo estos 4.000, casi 5.000 estudiantes que ingresaron. Ya, esa es la muestra. Acuérdense, ¿se acuerdan lo que les hablo, Rodrigo, de las muestras? Sí, más o menos. Ya. Que era el estudio representativo de un universo. O agarrar, no me acuerdo, variables o casos representativos de un universo. Algo así, ¿no? Sí, no, o sea, la muestra tiene que ver con una pesquisa de un universo, ya, y bueno, depende cómo uno pesquise esa muestra, ya, porque por ejemplo yo acá puedo decir, ya, esta muestra de estudiantes es representativa de los jóvenes entre 18 y 21 años. En términos de capital cultural, por ejemplo. Con estos puntajes, no. O sea, no solo estos puntajes, esta gente, porque claro, aquí estamos hablando de estudiantes que ingresaron a la Universidad de Santiago, que además de obtener determinado puntaje, tienen determinada procedencia, se distribuyen de determinada manera. Entonces, ¿es representativo o no es representativo? La respuesta en sí no se las podría dar a priori, porque es algo que requiere mayor, no sé si estudio, pero rigurosidad para poder generar enunciados que sean válidos, ¿ya? Pero son cuestiones que nos tenemos que preguntar al momento de confeccionar muestras, ya en torno a la representatividad. Por eso también hay, bueno, las encuestas en sí son bastante, o sea, no bastante, suelen ser cuestionadas ya en torno a cómo se seleccionaron los casos, etc. Y eso también lo tienen que considerar si ustedes en su tesis realizan un estudio de carácter cuantitativo en el cual trabajen con alguna especie de diseño muestral. Y acá, por ejemplo, lo que yo puedo ir observando tiene que ver cómo se va distribuyendo esta muestra que yo tengo. ¿Ya? Y acá estamos observando esa distribución desde el puntaje y desde la región, porque esas son las variables que estamos aplicando. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Chicas, chicos. Me perdí un poco con lo que... Con el tema de la distribución. Ya, porque en este gráfico lo que estamos observando es cómo está distribuida esta muestra, ya de casi 5.000 personas, pero desde desde la región donde están situados y el puntaje. Ya, porque yo también puedo observar cómo está distribuida la muestra en términos de género, por ejemplo. O cómo está distribuida en términos de carrera. Ya, pero en este caso estamos viendo la región y estamos viendo el puntaje.
Ya donde podemos ver que los puntajes más altos, ¿dónde están? ¿Dónde están? En la primera región. Claro. Y ahí podemos ver que la octava tiene un menor. Ya. Bueno, respecto a cuestiones de diseño, yo puedo, por ejemplo, si pincho y se me marcan todas las barritas con puntitos arriba, ¿los ven? ¿Los ven? Sí. Ya, Sí. si yo aprieto el botón derecho, puedo agregar etiquetas de datos. Ya eso para hacer mi gráfico más amigable. Ya, aquí puedo cambiar el tipo de gráfico, también lo puedo hacer acá arriba. Puedo cambiar el diseño o la paleta de colores. Ya, el tipo de diseño de gráfico, como a uno se le sea más amigable. Ya, y aquí yo puedo modificar los títulos de los ejes. Por ejemplo, aquí puedo poner región. Puntaje obtenido. Ya, y si yo pincho el gráfico encima, presiono Control C, me voy a Word, abro un documento nuevo. Están viendo toda mi pantalla, ¿cierto? Sí, todo. Sí, ya. Nuevo documento. Me voy a mi documento y pego el gráfico. ¿Ya? Ahora, ven que si yo el gráfico está, por decirlo de alguna manera, activo, ¿ya? Es porque si yo voy modificando los valores de acá, se van a ir modificando en el documento, porque queda enlazado, ¿ya? Pero si yo hice la tabla y quiero pegarla acá y después me olvido del Excel, lo que hago es que la imagen, el gráfico lo pego como imagen. Entonces queda estático. ¿Ya? ¿Cómo se ponía como imagen? Aquí, pegar. Opciones de pegado, pegar como imagen. Ah, genial. Ya, y así podemos ir pegando los gráficos y también no solo los gráficos, sino que también los cuadros. Dentro de Word. Ya, para cuando hagamos nuestros trabajos. Entonces, ahora... vamos a ver. Profe, miré para otro lado. ¿Cómo se pegaba el cuadro? Por Dios, Carla. El cuadro. Lo selecciono. Sí. Así. Ahí igual. Ya. Control C. Me voy al Word y lo pego. Ya. Ya. Igual ¿Ese acá yo le puedo... ¿No se enlaza como el gráfico? No. Ya. Entonces, si se modifica el Excel, no se va a modificar el... No. Ya. Ya, pero el gráfico sí. Ya, entonces cuando hagan su trabajo de investigación, pueden trabajar los datos de manera más amigable en Excel y después los resultados traducidos en cuadros o gráficos los pegan en el documento. Pero como nosotros somos una carrera de estudios internacionales, nosotros muchas veces trabajamos con varios países. Ya, déjenme buscar algo indicado de la población urbana.
Población urbana, vamos a descargar los datos en Excel. Me voy acá. Ya cuando descargo en Excel me aparecen 3 pestañas. Me voy a la que dice Data. La otra son características de los países. ¿Ya? Y la etiqueta del indicador. Pero lo que nos importa es aquí. No sé si lo logran ver. ¿Lo logran ver? Están los países. Sí. ¿Ya? Y este es el porcentaje de población urbana. Aquí vamos a limpiar esta planilla. Ya lo dejé solamente con las columnas. Y aquí voy a aplicar los filtros. Ya, pero lo que yo voy a hacer, yo voy a copiar esta columna. Voy a pegar acá. Y vamos a ver el porcentaje de población urbana de 1990. Acá. Y copio esta otra columna. Y la pego acá. Pero aquí tuvo un problema. Aquí está abajo, ahí sí. ¿Qué me dice acá? Filtro. Ya. Ahora, acá podemos ver que aparece el porcentaje con decimal. Aquí hay que tener ojo, porque... ¿Lo puedes agrandar, por favor? Que se ve súper chiquito. Perdón, gracias por acordarme. Ya, estamos con decimales acá. Ya, pero por ejemplo, si yo le quiero dar formato de porcentaje, me lo va a arrojar como 5032%. Ya tenemos que tener ojo con eso, porque si yo tengo un valor, tengo por ejemplo 0,10. ¿Ya? Y esto yo lo quiero transformar en porcentaje, ahí me va a arrojar el 10% cuando está en ese valor, detrás del 0. Ya, pero si está, por ejemplo, como este, 79,051, me está mostrando el porcentaje, y lo transforma a porcentaje, me lo va a distorsionar completamente. ¿Se entiende? Sí. Ya, entonces acá los porcentajes, por ejemplo, yo los voy a, aquí los vamos a eliminarlos. Voy a eliminar las comas y los vamos a dejar así. Entonces aquí lo vamos a entender por porcentaje. ¿Ya? Pero ahora, por ejemplo, si la base de datos, en vez de mostrármelo en números enteros, me los muestran en decimales, ahí yo, si me muestra 0,5, 0, por ejemplo, yo esto lo puedo transformar después a porcentaje. Ya, pero solamente si es en ese formato. Así que tenemos que ya, aquí lo borro. Ya. Y creo que esto, sí, ahí. Aquí, por ejemplo, está aparte de los países, me muestra regiones. Y para lo que yo quiero hacer no me sirve. Y aquí voy limpiando. Cuando queramos hacer una tabla de mapa, este también lo vamos a eliminar. Tenemos que dejar los nombres de los países. Solamente.
Aquí le vamos a borrar República Islámica. Yo creo que es Laos. Ya ven que yo voy limpiando la base. Igual es una base pequeña. Aquí igual lo vamos a borrar. Oriente Medio. América del Norte. Miembros jóvenes. Bueno, y esas son todas las categorías que va dando el banco de datos del Banco Mundial. Esta es Corea del Norte. Perdón, mi mouse se volvió loco. Estaba en... acá. África del Sur. Tenemos un poquito. Ya. Y entonces aquí tengo el porcentaje de población urbana y tengo el listado con los países. Ya, yo selecciono ambas columnas, me voy a insertar y... ¿Por qué no me aparece? Hay un problema con los datos. Los copio, vamos a limpiarlos. Para limpiarlos acá y pongo solamente pegar valores. Ya. Pego valores. Todavía no, a ver. Puede ser por la coma. ¿Por qué no me da la opción? Ahí sí. Datos. A ver. Voy a ir a otra columna. Ahí sí. A ver. Ya. Pasa que como estaba en decimal y no, estaba sin formato la columna, yo lo pasé a número. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta de eso? Sí. Sí, que no me reconocía. Ya, no me reconocía y ahora me aparece la opción de mapas. Entonces selecciono las columnas y acá en los gráficos les va a aparecer la opción de mapa. Yo la pincho, se demora un poquito en cargar. Ahí. Ya. Pero si lo hago así, demora. Debería salirme error. No, lo hizo. Ya. Entonces acá me muestra el mapa con los países. Claramente, si ponemos el cursor encima,
podemos ver que nos va arrojando los valores. Bueno, eso está sin datos, es igual. Pero Arabia Saudita, por ejemplo, Brasil, Argentina, Chile, podemos ver los datos. ¿Se ven, cierto? Chicas, chicos. Sí, se ve. Y estoy ¿Ya? un poco Sí. que ¿Cómo, Excel puede- Simón? que estoy un poco impresionado que Excel puede hacer tantas cosas. Es como Dios. Ya. Claro, y aquí, por ejemplo, yo puedo agregarle etiquetas de datos, al igual que en los otros tipos de gráficos. ¿Ya? Ahora, un paso que me salté, pero que el gráfico o sea, cuando seleccioné la opción de gráfico me dio la selección, tiene que ver con transformar la columna de los valores de país. Ay, me achiqué mucho. Perdón. No voy a borrar esto. Lo borro. Y acá, por ejemplo, yo selecciono esta columna y yo me voy a datos. Y acá, si pincho, le puedo asignar distintos tipos de valores. Por ejemplo, si son comidas, ciudades, etcétera, animales. Hay como muchas cosas que da, pero bueno, la mayoría están en inglés. Y aquí yo lo voy a pinchar como información geográfica. Ya, si es que al tener la lista con países y los valores no les da el gráfico, tienen que hacer esto. Ya, y aquí está cargando, ahí sí. Está cargando porque está identificando cada país. Entonces, por ejemplo, aquí algunos que se me pasaron, el mundo árabe, porque es una región. Ya, Europa Central, estas también, pequeña. Tampoco me reconocen la Unión Europea. Ingreso a esto. Ok, sí. Y eso se me pasa. Este tampoco me lo reconoce. Uy, tampoco me reconoce. Bueno, si hay algún país que no nos reconozca, podemos pinchar el valor. Y aquí buscar. Qué raro que no conozco. No. Ese es el problema de Bing, que es la herramienta que ocupa. Ya. Entonces, ven que aparece esa cosita al lado. Sí. Sí, Ya, mapita. claro. Si yo lo pincho, me aparece la información. Que lo otorga por Bing. Miren qué dinámico. ¿Lo alcanzan a leer lo que me está diciendo? La nubecita. Sí, ¿cómo lo hiciste? Ya. Pincha acá. ¿Eso es por el Excel mismo o por Tipo. Es que el Excel está da- asociado con la perdón, con la herramienta de Bing de Microsoft, que es como el buscador de ellos, es como su Ah, ¿ya? Bueno, entonces una vez que yo le otorgo la información geográfica a cada una de esas celdas, ya por el conjunto de datos que están insertos, las palabras me dan el país, o sea, las palabras, las letras. El Excel me reconoce cada una de las celdas como un país, ya, por eso si yo pincho me da la información. Mira, Andorra, mucha nieve. ¿Ya?
Y una vez que el Excel los reconoce como tal, los puedo graficar como mapa. Ahora, por ejemplo, ya, yo puedo seleccionar ya, estos países. Voy a insertar, me voy a mapa. Y solamente me muestra los que seleccioné. ¿Ya? Y acá yo puedo poner el título del gráfico, cuál es el indicador que estoy mostrando, los países. Ahora, por ejemplo, en el caso de... ¿Dónde fue? Ah, bien, les voy a mostrar. Bueno, esta es la página de Google Analytics donde yo puedo ver la información de... Yo trabajo en una revista del Departamento de Historia. Entonces, de la página de la revista donde están los artículos, puedo sacar información. Y una de las cosas con las que trabajo tiene que ver con los grupo demográfico. Geográfico. Con la ubicación. Ya, entonces, por ejemplo, esto lo voy a hacer solamente como porque aquí puedo descargar con las regiones. Ya, aquí yo me voy con las regiones, me está mostrando la fecha, que viene siendo el 20 de mayo, lo vamos a extender un poquito más. Esto no es necesario que lo aprenda. Lo que me importa es que digamos lo que vamos a descargar después. Y aquí voy a mostrar más filas. Ya, y voy a descargar estos datos. Descargué el dato, abro la planilla, me voy al conjunto de datos, y aquí vamos a ver solamente los usuarios, entonces solo borro. Ya. ¿Se ve, cierto? Sí. Sí, y aquí yo tengo las regiones. Bueno, borré la que decía Notset porque no me sirve. Y acá vamos a hacer lo mismo. En datos, yo me voy a información geográfica. Ya, y ven que cada región me quedó con mapita. ¿Ven? Qué tierno. Ya, Qué entonces mágico. yo ahora pincho, esto o sea, por lo menos para nosotros es una súper buena herramienta. Ya, yo pincho acá, me voy a insertar, vuelvo a los mapas. Y aquí tengo un mapita de Chile, por región. Ya, y recuerden que acá nosotros podemos poner colores, bueno, nos gusta mucho. Ir ordenando los gráficos. ¿Ya? Entonces nosotros podemos descargar indicadores del Banco Mundial o alguna página relativa del Estado para ver datos a nivel nacional, por ejemplo. No sé, distribución de los ingresos por las regiones, cosas así. Podemos hacer los gráficos para presentarlos en los trabajos. ¿Dudas, consultas, comentarios? Chicas, chicos, De mi parte, no. No, ¿no? ¿Quedó claro? Sí. Ya. Voy a dejar de compartir pantalla y llevamos 1 hora 20. Quiero que veamos ahora un tema que tiene que ver con la evaluación. Estadística, planificación,
Ya, porque se supone que teníamos que haber tenido una evaluación el 27 de mayo, hoy. Ya, pero como nos atrasamos con el tema de Excel, yo les quería proponer que el taller 1 y 2 lo juntáramos. Que juntáramos el taller 1 y 2 en un 15%, en el sentido de Sería que el como, taller incorpore lo que tiene que ver con tabulación, limpieza. Yo dentro del taller les mando una base de datos que tienen que trabajar y a la vez tienen que presentar en gráfico y cuadro cierta información. Y lo hacemos juntos. Y se vale un 15%. sería como el doble de lo que hemos pasado, o no entiendo. Como el doble. O es hasta todo lo que hemos pasado hasta ahora. Todo lo que hemos Porque pasado. porque la primera evaluación no llegaba hasta los gráficos que lo está No. haciendo hoy. Ah, Entonces que juntemos las dos en un 15% y la fecha la podemos correr una semana más. A ver. entonces, 10. todas, o sea, ambas en un 15% sería todo lo que hemos pasado hasta ahora. Claro. O más, un poquito más. No todo Falta. eso. Ah, Podría ser el 10 en una semana. La otra semana podemos hacer un repaso y yo les mando el taller y me lo entregan el 10. ¿Qué me dicen? Tendremos una semana para hacerlo entonces. Sí, es que no es algo tan extenso. Pero no hay que buscar información. Porque yo les mando la base, solamente tienen que responder las preguntas. Puede ser después del 10. Ese día jueves, puede ser el domingo esta semana. El 13. Tiene que ser en la semana del 10 de junio. Entonces sería lo ideal, porque atrasarlo una semana más. Porque el otro es, a ver, ahora en agosto, julio y agosto. ¿Qué me dicen? Lo voy a dejar para el 13 de junio. Y yo el 3, la otra semana, se le entregó al taller. Ya tienen 10 días. Pero a ver, ¿el 13 de junio se entrega la prueba o es cuando Se entrega. manda? No, ustedes me la mandan a mí. Yo se la mando a ustedes el 3. 3 de Ah, junio. ya. Tenemos clases, repasamos todo lo que hemos visto, les resuelvo las dudas y después yo les digo, ya, aquí está, esto es lo que tienen que hacer. Sí, me parece. ¿Y lo otro es ¿Sí? individual o grupal? En parejas. No tendría problema entonces, por lo menos por mi parte. por mi Ya. parte Yo tampoco. no encuentro bien la fecha. La cosa Ya. es que igual Tampoco. Pero lo que sí, igual somos pocos ahora. No sé si... Espérenme un poquito que se me está acabando la batería del audífono. ¿Aló? ¿Me escuchan? sí, sí se Ahí escucha. Sí. Ahora lo escucho. Ya, es que me dicen que son pocos ahora. Sí, yo estaba diciendo eso, que somos pocos ahora, entonces quizás poner la propuesta esa de
de que la entreguen el 3 de junio y nosotros entregarla el 13 y que el curso confirme la mayoría para ya fijarlo. Ya, pero igual es en pareja, entonces en ese sentido disminuye un poco la complejidad. Ya, consúltenlo, pero necesito que me lo respondan mañana en la mañana. Para que salgamos luego de esto, para que lo podamos definir pronto, ya para no seguir atrasándonos. Lo otro, el profesor Rodrigo tuvo una confusión el día martes, porque él les dijo que íbamos a trabajar con Stata, y es lo que está aquí en el programa, pero resulta que con él tuvimos una reunión semanas antes, durante la semana de receso que tuvieron ustedes, y lo que habíamos acordado es que íbamos a trabajar con SPSS. ¿Ya? Y a él se le pasó y dijo Stata. De hecho, yo le mandé un correo y le pregunté, y claro, me dijo que se había confundido, así que me pidió que por favor yo les aclarara que íbamos a trabajar con SPSS, no con Stata.